Vamos a estudiar ahora este tema que se titula Agua y Sangre. ¿Qué podemos hablar de este tema? Pues muchas cosas. La primera es que vamos a comparar esos dos elementos que se mencionan aquí, que es agua y sangre. En el primer caso, entonces vamos a ver que hay similitudes. Son dos líquidos eh, sumamente importantes, pero tienen algunas cualidades. Por ejemplo, el agua estancada, ¿qué le ocurre? Se pudre. Entonces, ¿qué pasa con la sangre sin movimiento? Se coagula. Entonces, entre estas cosas que vamos a destacar de estos dos elementos vitales, tenemos que el agua en hebreo es mayin. El mayin es un trigramatón con dos mem, una inicial, una yod y una mem final, exactamente. Y esta significa agua o también significa torrente. Mayin puede representar figuradamente también cualquier líquido. Entonces este término Mayin es lo que significa. También este término de agua también lo quisimos ver a partir de lo que es el griego y nos encontramos con esta palabra que es udor y este término que es udor dice aquí que de hecho de ahí se deriva el prefijo, el prefijo castellano que es hidro, que hace referencia al agua. Hablando del agua y hablando de los ecosistemas, vemos que en el pueblo el territorio de Israel es en general una tierra seca, con abundantes zonas desérticas y un régimen de lluvia escaso. Es un lugar muy seco. Entonces vemos una imagen de un lugar por donde cuando hay lluvia por ahí corre el agua, lo que es la cuenca. Y tenemos aquí, no tiene ríos caudalosos, de hecho, a excepción del río Jordán. Y dice aquí, los arroyos generalmente permanecen secos, como este que estamos viendo aquí, donde solamente se ve la cuenca, donde va a correr el agua. Dice, son secos la mayor parte del tiempo y cuando viene la temporada de lluvia, su caudal corre con mucha rapidez, es decir, no tarda mucho tiempo el río presente, sino se escurre y ya. De ahí que el agua sea doblemente preciada y buscada, para lo cual, dice, se construyen cisternas y pozos. Ejemplo, en el caso de Isaac, se distinguió por hacer muchos pozos donde o bien poder encontrar agua ahí, o bien ahí es un lugar donde se estanca el agua y para poderla recolectar. Entonces esto es algo muy importante, cómo las personas se van adaptando a las necesidades del agua. Tenemos aquí también para un dato así importante, para ver que efectivamente es un lugar seco. Dice, Caleb ofrece de premio al que conquistara las tierras de Siriat Sefer a su hija Axa. Axa ya sea con X o con CS. Y dice que este nombre de esta su hija significa cadenilla. La hija de Caleb cuando se casa, finalmente dice, pidió a su padre que le diera una heredad que tuviese agua, ya que lo que le dio, pues, dice, pues me das tierra sin agua, no, dame algo donde pueda yo obtener agua pues, para los cultivos, para sobrevivir. Entonces, es muy importante cómo las personas se van adecuando según la abundancia o escasez del agua. En este caso vamos a ver que hay hay un comportamiento muy diferente cuando eres sedentario, permaneces en un lugar porque hay agua, a una vida nómada que te estás moviendo de un lugar a otro. Esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Por ejemplo, aquí cambian sustancialmente los modos de vida. Eran esclavos en Egipto, pero tenían acceso al agua, pues en Egipto está el caudaloso río Nilo. Entonces, y por lo tanto salen de Egipto y la disponibilidad de agua, ¿qué pasa? Cambia, cambia los hábitos.
sí es algo que sí nos hace pensar cómo sería ese, ese modo de vivir tan difícil. Entonces dice aquí que en los salmos se utilizan figuras, se utiliza la figura del agua en muchos sentidos. Hay veces que el agua la vamos a ver que se utiliza como un líquido importante, muy útil para la vida. Y tenemos aquí unas veces como bendición, y dice aquí, el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, el Salmo 1.3. En otros momentos dice aquí, también se le relaciona con la abundancia del agua, como aquí. El agua que Dios dio de la roca en el desierto era demostración de la misericordia. Y nos dice aquí, pero en ocasiones las muchas aguas simbolizan la aflicción. Y dice, me sacó de las muchas aguas. Entonces el agua se utiliza en- con- para expresar muchas cosas. Casi siempre es como es una especie de bendición. Dice aquí, agua como recurso para saciar la sed. En este Salmo 63.1 dice, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces remarcamos estas donde dice mi alma tiene sed. Dice el agua como recurso necesario para la vida. Aquí en el Salmo 35.7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En las moradas de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Acuérdate que las cañas y juncos es donde hay muchas aguas, como en el lugar ese del Nilo donde encontraron a Moisés, te acordarás. Entonces aquí lo ponemos. También el libro de Job 8.11 dice, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Por supuesto que no. Y como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, aquí hablando del ciclo del agua, pero también en otras ocasiones se habla del agua como si fuera un producto de engaño, como en este texto, Isaías 1.22, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. También el agua, como comentamos, también puede ser utilizada en figura para algo que no está bien. Y tenemos aquí esta palabra que es dam, que significa sangre, sangre literal. Entonces, ya hablando de lo que es la sangre, pues nos llama mucho la atención el colorido, la vida de estos glóbulos rojos. Y dice aquí en Génesis 9.4, empero carne con su vida, que su sangre no comeréis. También a propósito de este tema. También la sangre también figurativamente también es vino. Acuérdate cuando el Señor Jesucristo dice, si no bebieres mi sangre, pero él se estaba refiriendo en ese momento al momento de la Pascua, que es el vino representa la sangre del Maestro. Y dice este texto de Génesis 49.11, es una bendición en la parte de la bendición de Jacob a Judá, dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Aquí está la parte sobresaliente. Lavó en el vino su vestido. Imagínate que tú quieres lavar un vestido blanco en vino. Por supuesto que no se va a lavar, se va a llenar de rojo, pero es una forma de expresar. Dice, y en la sangre de uvas, su manto. Hablando exactamente de lo que significa la sangre del cordero, que es para limpiar, pero aquí ya se está hablando muy anticipadamente de ello. Entonces, aquí nos encontramos con esta otra palabra, que es en griego, que es aima, y también significa sangre. En lo literal como en lo figurada, de manera figurada, aquí se está hablando de este término aima. También nos dimos cuenta que, hablando de lo que es la sangre redentora de Cristo, la encontramos en 9 textos que los vamos a mencionar a partir de ese momento. Dice Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad
por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Entonces aquí vamos a resaltar esto. En el 2 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aquí dice que por medio de su sangre tenemos redención. ¿Qué redención? Es lo que quisimos poner aquí, letra por letra, del griego al español o al castellano, y nos encontramos con esta palabra que es apolutrosis, y apolutros, sí, exactamente, y esta palabra de apolutrosis, que es de donde viene redención, significa rescate, liberación, y aquí algo muy, muy sobresaliente, es un prisionero que es liberado, pero por un pago de su rescate. Es a lo que se enfoca el rescate que se paga con la sangre del cordero. Entonces aquí dice en el texto 3, Colosenses 1:14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y dice aquí Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí lo que nos llamó la atención es esto de que lo asombroso es que tú, tú exactamente, tú eres quien decide si quieres ser rescatado. No es algo a la fuerza, es voluntario. Y en el 5 que estamos poniendo aquí, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. También aprovechamos aquí de poner el sexto, sino por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso en Hebreos dice que no por sangre animales, sino por la de un ser humano que fue sin mancha y sin contaminación, que ese es el maestro. Entonces aquí, cuando nos está diciendo aquí que tú decides si quieres ser rescatado, vamos a ponerte una idea. Imagina a alguien. Vamos a poner aquí una personita, un muchacho que está feliz. Y este muchacho que está feliz, vamos a ponerle ahí su como gorrita o exactamente. Imaginen tú a él, pero de pronto está triste. ¿Por qué? Porque este alguien está tras las rejas. Está tras las rejas, pero son de estambre. Ponemos ahí unas rejas de estambre, ¿sí? Según él está triste porque está ahí atrás. No lo vamos a dejar salir. ¿Cuándo crees que se quiera salir? Pues cuando él quiera, exactamente. Y son de estambre, ¿por qué? Ya que es posible que sin darnos cuenta hay hábitos que debemos cambiar, pero dice Proverbios 11:6, que en los mismos errores que nosotros cometemos, ahí somos presos, exactamente. Y dice, la falta de conocimiento o de entusiasmo o de reflexión, solo es poner un poquito de esfuerzo. ¿Para qué? Pues para que hagas a un lado esos hilos frágiles, como ya te mencionamos, que son de estambre. Tú los puedes hacer a un lado cuando tú quieras y puedes liberarte cuando tú quieras. Entonces, ¿para qué? Para que te sientas bien, exactamente. Si lo que es perjudicial está en tu mano, aléjalo y no permitas que la injusticia muera en tus tiendas, de acuerdo con lo que dice Job 11:14. Entonces depende de uno el que te quiera sentir bien, el que te pueda liberar de esos errores que luego uno comete sin darse cuenta que son errores. Dice aquí en el texto 7, 1 de Juan 1:7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ve cómo se resaltan estos textos, lo que es el valor de la sangre del Maestro. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Entonces el Maestro toma una relevancia enorme en tu vida. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico
144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, las primicias que aceptaron a Jesús, aquellos del pueblo de Israel que menciona Apocalipsis 7, que son todos israelitas. Ellos fueron comprados con la sangre del Cordero. Entonces, hablando de esa sangre, porque en todo tiempo se habla de modo figurativo cuando la toma la Pascua y les da su sangre representándola con el vino, pero de modo físico vamos a ver algo de la sangre del Cordero. Y te ponemos aquí, ¿qué tienen en común estos elementos que te estamos planteando aquí? ¿Qué son? Los primeros son unos clavos, los siguientes un cardo, y el tercer elemento que ponemos aquí es una lanza. ¿Qué tienen en común? Pues alguien podrá decir, ¿están puntiagudas? Pues sí, sí están puntiagudas todas esas cosas. ¿Qué más? ¿Son de metal? Pues no, porque el cardo es un vegetal. C. ¿Son de la naturaleza? Pues no, solamente el cardo, porque los demás son hechuras del hombre. En el D, con esta clase de instrumentos lastimaron a Jesús. Exactamente. Entonces la A y la D son las cosas que tienen en común los tres elementos que te planteamos. Entonces, para hablar del primer elemento, dice, después de que los soldados romanos lo maltrataran y es objeto de burla, y dice Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Entonces, lo maltratan, se burlan, hacen vejaciones con el maestro y hacen una corona con una hierba que tiene su naturaleza es tener espinas, como la rosa exactamente. Dice, es muy probable que causaran daño en el maestro las espinas colocadas en su cabeza. Ya desde que te la ponen, pues una de estas espinas puede que coincida con tu cuero cabelludo. Pero dice, ya que incluso le pegaron con una caña en la cabeza, o sea, para asegurarse que le hiciera daño, hacen esto estos hombres terribles. Entonces, es algo muy, muy, muy difícil de imaginarse, de pensar en todo esto. Entonces aquí están los textos de soporte, Mateo 27, 29 y 30, y Marcos 15, 19 nos habla de este hecho tan inhumano, y nos dice aquí que esto causó, pues, por supuesto que se produjeran hemorragias, pero también incluso la despiadada cruz, que es un instrumento de tormento, y dice que para fijarlos ahí a las personas los clavaban, le enterraban clavos para fijarlos al instrumento de tortura. Por supuesto que también provocan derramamiento de sangre. Y también tenemos el tercer elemento, que es la lanza. Dice, los soldados romanos fueron enviados a inducir y acelerar la muerte de los crucificados, porque decían los fariseos, te acordarás, que ya se aproximaba el gran día del sábado, de aquel 15 de la Pascua, te acordarás. Y dice, y la forma era quebrarles las piernas. Y dice aquí, uno de ellos miró que el maestro ya había muerto, por lo cual le hirió con su lanza el costado y salió. ¿Qué salió? ¿Te acordarás? Que dice el texto, salió efectivamente agua y sangre. De ahí tomamos el título de este tema, y dice en Juan 19:34, pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Es una de las cosas que no se explica la ciencia, y algunos se atreven a decir que no había muerto, de hecho, porque al brotar de esta manera el agua y la sangre, entonces seguía con vida. Pero no, para nosotros sí sabemos que él murió por todo lo que se menciona en el texto. Entonces, hablando de lo que es la remisión, o el rescate, o el perdón, hay tres opciones. En el A tenemos el derramar sangre con las espinas, que ya lo mencionamos, el con los clavos, que ya lo indicamos, el C, que ya también lo mencionamos, el derramar sangre con la lanza. ¿Cuál de estas tres es la que nos redime? Porque en todas estas tres se está derramando sangre. Pues bien, una ayuda la tenemos con este texto de
Colosenses 1:20, y dice, por el cual reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su madero, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Entonces aquí el enfoque es que el derramamiento de sangre que redime es el que se efectuó por los clavos y por la lanza prácticamente. Aunque algunos dirán, bueno, ¿por qué el de los clavos fue el que lo mató? Ahí fue el sacrificio, ¿sí? Pero no esencialmente porque al colgarlo, acuérdate que al quebrarle las piernas hacían que colgaran y esto hacía que sus pulmones se colapsaran. En este caso, él ya había muerto exactamente, entonces alguien diría, pues más bien fue la sangre derramada no por la lanza, sino por los clavos, como puede apreciarse por diferentes cuestiones que se les vea. Entonces dice aquí en 1 de Juan 1, 5, 6, dice, este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, para ir haciendo una conclusión importante, dice, hay que tomar en cuenta que en los tres incisos son impíos los que lastiman al maestro. Son personas que no tienen humanidad, dice, porque será entregado a las gentes y será escarnecido e injuriado y escupido. Entonces, en esta parte sustancial remarcamos nuevamente el texto de 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y tenemos, entonces aquí remarcamos, ¿por qué por agua? Por agua haciendo alusión a qué? Al sello del pacto por el cual intercede el Maestro por nosotros, y refiriéndose al bautizo. Te recomendamos ver el tema de mandamiento número 2. Ahí hablamos qué es el sello de los diferentes pactos, y hablamos de este punto del bautismo. Y también, por supuesto, y la sangre para rescatarte a ti, porque tú vales mucho para el Eterno. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.